La mañana de este jueves, y vamos a recibir a nuestro siguiente invitado aquí en nuestro plató. Es Pablo Martínez Bernal, Head of Sales para Iberia en Amiral Gestión. Pablo, muy buenas. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Estamos justo hablando de que nos pillase. Vamos a hablar de renta variable europea, pero bueno, empezando por el principio, nos encontramos en un momento en el que miramos, ¿no? Y haciéndonos la pregunta de si es momento o no de invertir en la renta variable. Estamos viendo esos temores de recesión, crisis bancaria, esa inflación que sigue pegajosa. ¿Es momento? Pues nosotros creemos que siempre, para un inversor de largo plazo, es momento de invertir en renta variable. Siempre hay que estar invertido. Decía Peter Lynch que se ha perdido mucho más dinero intentando anticipar la próxima corrección de mercado que la propia corrección en sí. Hay que recordar para los inversores pues, que al final la inflación es un enemigo que les afecta, y para que te hagas una idea, Eva, desde la introducción del euro hace poco más de 20 años, el europeo, el usuario del euro, ha perdido cerca de un 40% de poder adquisitivo. Entonces, todos aquellos inversores de estos últimos 20 años, desde que se creó el euro, que han estado invertidos en renta variable, se han protegido de la inflación, que ahora está en unos niveles francamente elevados, muy disparados, pero que incluso ese tímido 2-3% anualizado a largo plazo genera mucho daño. Entonces nosotros creemos que siempre es un buen momento de estar invertidos en renta variable, y quizás con las correcciones que se produjeron el año pasado el momento de entrada pues es probablemente interesante. Sí que es cierto, y esto siempre lo decimos, no sabemos qué es lo que va a pasar este año. Claramente pues el contexto no es fácil, pero sí que pensamos que cuando ponemos el foco en un horizonte un poco más lejano, pues a 5 o 7 años, el error es no estar invertidos. Así que animamos dentro de este contexto de cierta incertidumbre a los inversores, porque creemos que el momento de entrada es interesante, y como decía, si no estamos invertidos, lo que tenemos por seguro es que vamos a perder bastante poder adquisitivo. Un 40% en 20 años a mí me parece que es muy difícil el escapar y mantener un nivel de vida similar al que tenías. Con ese llamamiento a estar invertido, Pablo, es momento entonces de buscar y centrarnos en ese movimiento del mercado. Europa por primera vez está superando a Estados Unidos en esa rentabilidad year to date. ¿Será el año del viejo continente? Pues efectivamente llevamos prácticamente 10 años escuchando ese mantra de este es el año de Europa, y si atendemos exclusivamente pues a la rentabilidad year to date, pues lo cierto es que Europa está superando a Estados Unidos. Nosotros pensamos que hay que matizar. Los últimos 10 años Estados Unidos ha tenido más rentabilidad que Europa, pero fundamentalmente por una serie de compañías que eran las FANG. No conozco muchos inversores que hayan tenido el estómago de mantener en cartera todas las FANG cuando cotizaban. Pues por ejemplo, Netflix ha llegado a cotizar a más de 70 veces beneficios. Entonces, quizás ese éxito que ha tenido Estados Unidos estos 10 años, pues no todos los inversores aquí al otro lado del charco lo han disfrutado. Nosotros prestamos mucha atención a un indicador que es el PER de Shiller. A Robert Shiller le dieron el Premio Nobel de Economía precisamente por este tipo de investigaciones en el año 2013, y el PER de Shiller en Estados Unidos en estos momentos está a 30 veces beneficios, está prácticamente al doble de la media histórica, mientras que el PER en Europa está a 20 veces beneficios. Aquí simplemente el comparar pues, es una evolución del precio sobre valor contable. Al final el price to book value pues, es una métrica de valoración de mercado, y lo que observamos es que las small caps frente a las compañías de gran capitalización en Europa están con una dispersión, es la dispersión más alta de los últimos prácticamente 10 años. Entonces, pues nos parece que Europa, por diferentes motivos, está barata en términos de valoración frente a Estados Unidos. No queremos, digamos, hacer una valoración de cómo está el sistema bancario en Estados Unidos versus el europeo, porque precisamente somos inversores que normalmente no invertimos en banca. Nos parece que es un sector muy complicado, pero sí que es cierto que probablemente en estos momentos Estados Unidos pues tiene más tensión o hay más incertidumbre con respecto a su sistema bancario que en Europa. Entonces, pues todos estos elementos creemos que contribuyen a que quizás sea un momento interesante para invertir en renta variable europea. Y hay un periodo similar al actual que tuvo lugar justo tras la crisis
del petróleo, allá por los años 70, 73, 74. ¿Qué pasó en la renta variable en ese periodo y cuál fue el activo ganador? Pues es muy interesante. La semana pasada estuvimos de roadshow por aquí, por España, con el gestor coordinador de nuestra estrategia de Small Caps, Sextant PM, que se llama Rafael Mugó, y nos contaba algo que nos llamó mucho la atención. Y hay ciertas similitudes entre el periodo que estamos viviendo actualmente y ese periodo que menciona Seba. En primer lugar, tenías, por un lado, un problema, una crisis energética. Entre 1973 y 1981, el precio del petróleo se disparó de los $3 a los más de $34. O sea, prácticamente se multiplicó por 10 el coste de la energía. Sí que es cierto que esos niveles a $34 era destructor de la demanda, y en el año 86 volvió a unos niveles más cercanos, en torno a los $13. Pero tenías ese elemento. En segundo lugar, tenías un repunte muy significativo de los tipos de interés. Paul Volcker llegó a la Reserva Federal en 1979 y entre el 79 y el 87 subió los tipos de interés del 11% a prácticamente el 20%, es decir, unos niveles estratosféricos. Y luego también pues tenías un contexto de guerras. Pues, si mal no recuerdo, Israel con Egipto y otros conflictos, el derrocamiento de la monarquía iraní. En definitiva, pues tenemos una situación quizás similar, y en ese contexto las small caps entre el año 75 y el año 81, sorprendentemente, fueron el mejor activo cada uno de esos años y obtuvieron anualizado, que no nos lo creíamos cuando nos lo comentaba, un 42% de rentabilidad. Entonces, en estos momentos tenemos un contexto de la crisis energética, quizás pues no está tan acuciante como el año pasado, pero sí que es cierto que el contexto es difícil. Las subidas de tipos de interés están encima de la mesa y evidentemente tenemos una guerra todavía encima de la mesa. Entonces, no sabemos si la historia se va a repetir, pero lo cierto es que llama mucho la atención que en un tipo de activo que quizás la gente ve como tan frágil, pues en un contexto económico tan difícil e incierto como se vivió justo después de la crisis energética de los años 70, pues luego fue el activo que mejor lo hizo, y por mucha diferencia. En este viaje de vuelta que estamos haciendo, buscando esas similitudes, mirando el momento actual, ¿qué explica esas valoraciones tan deprimidas en las small caps europeas? Pues nosotros creemos que fundamentalmente es un tema de flujos. Al final, pues siempre y cuando no se produzcan entradas en cada categoría de activo, pues es muy difícil que se ponga en precio. Entonces, ¿qué puede explicar que los flujos en small caps europeas no hayan vuelto? Hay que recordar a los espectadores que más o menos a finales del año 2018, principios de 2019, es cuando se produjo realmente una salida de flujos. Quizás tenía cierto sentido porque se alcanzaron, sobre todo en el año 2017 y principios del 18, unas valoraciones pues muy elevadas. Entonces tenía cierto sentido que saliese un poco de dinero. El problema es que no ha vuelto. Ahora bien, ahí podemos entrar a debatir por qué los inversores no han vuelto a la categoría de small caps europeas. Y ahí nosotros creemos que hay varios elementos. El primero de ellos es la excelente rentabilidad que hasta el año pasado había obtenido el sesgo growth. Al final se puede decir que el éxito del growth eclipsó un poco esta categoría de activo, porque el growth está sobre todo pues muy centrado en compañías americanas, especialmente dentro del sector de tecnología. Pues Estados Unidos y China son, por así decirlo, los dos polos más importantes. Entonces, el growth claramente ha eclipsado esta categoría de activo, a pesar de estar a unas valoraciones interesantes. Y también quizás la pandemia, pues evidentemente no es un contexto en el que se pueda recuperar terreno. Y bueno, pues nosotros creemos que en última instancia, como ya son muchos años, estamos hablando de aproximadamente 5 años en los que la rentabilidad ha sido plana. Antes de entrar en directo estábamos hablando de Meta, pues no lo he mencionado, pero Meta hasta el año pasado había estado 5 años sin darle ningún tipo de rentabilidad al inversor. Pues en ocasiones, cuando estamos tanto tiempo invertidos en un activo y no da su rédito, pues hay inversores que tiran la toalla. Entonces, para nosotros, lejos de desanimarnos
este hartazgo, nos parece que precisamente es una oportunidad. Cuando nos da la sensación de que todo el mundo ha tirado la toalla con las small caps, nos parece que es un momento de entrada muy interesante. Y lo que mencionaba Rafael Mugo es que quizás por esta valoración tan interesante que tienen con respecto a perspectiva histórica, esa recuperación o ese catch-up con respecto a las compañías de mayor capitalización se produzca muy rápido. Y volviendo a lo que decía al principio de esa reflexión de Peter Lynch, esto de intentar anticipar cuándo se va a producir una corrección, pues probablemente te puedes perder una apreciación muy rápida. La crisis del COVID fue una recuperación en V espectacular que yo creo que prácticamente nadie sabía anticipar. Por supuesto, nadie sabía anticipar que iba a venir la crisis que vino, pero mucho menos esa recuperación en V. Entonces hay que tener mucho cuidado, y si ya es un momento en términos de valoraciones interesantes, pues creemos que no hay que complicarse mucho más la cabeza. Bueno, y por desgranar un poco esas cabezas hacia dónde las estáis orientando dentro de Europa, ¿qué regiones y sectores estáis favoreciendo y dónde encontráis más oportunidades? Pues nosotros, Eva, en términos de universo de inversión, dentro de que cada estrategia tiene sus limitaciones, somos totalmente agnósticos, tanto a nivel geográfico como a nivel sectorial. Pues buscamos allí donde nos permite nuestro universo de inversión. En el caso concreto de las small caps europeas, podemos invertir en toda Europa, pero sí que es cierto que atendiendo a la cartera, en estos momentos donde vemos más oportunidades es en Francia, en Alemania y en Suecia. En términos sectoriales, sí que me gustaría destacar que hay dos sectores que nos parece que de forma estructural queremos evitar. Uno es la biotecnología y otro es el sector bancario, por el mismo motivo, porque nos parecen demasiado difíciles de analizar, y al final pues hay otros muchos sectores que nos parecen en relativo más sencillos y que nos sentimos más cómodos. En estos momentos, en términos sectoriales, nos gusta sobre todo las compañías industriales y las compañías, podríamos decir, de tecnología. Y nos parece que es muy interesante esta combinación. No es habitual que fondos de inversión que suelen tener pues un peso importante en compañías industriales, luego también tengan un peso en compañías tecnológicas. Nos parece que esa buena diversificación, ese enfoque más bien blend, nos parece que es un enfoque bastante original. Y desde un punto de vista, quizás no es sectorial geográfico, pero en términos de propiedades de las compañías características, en estos momentos quizás habría que destacar que nos gustan las compañías que tienen caja neta, que no tienen deuda, sino que tienen tesorería, liquidez en las carteras. De hecho, 2/3 partes de nuestra estrategia en Sextant PME tiene caja neta, con lo cual en un contexto de recesión nos parece que sin duda pues estamos un poco más tranquilos, y si encima estas compañías son líderes o bien regionales o incluso líderes mundiales, pues hombre, puede pasar de todo, pero claramente cuando eres un líder y tienes caja neta, pues estás un poco tranquilo. Una compañía que nos comentaba Rafael la semana pasada, Jacket Metal, por ejemplo, en el año 2008 tenía una posición de tesorería importante. Este es un fabricante de aceros especiales. Pues gracias a tener caja neta y a que un rival estaba en una situación difícil, pudo comprar esta compañía y multiplicar, o sea, era 5 veces más grande esta empresa que Jacket Metal. O sea que cuando una empresa tiene caja neta, claramente, y viene un entorno de crisis económica, puede aprovechar y crecer mucho. Estabas apuntando como desde Amiral la Gestión tenéis esa estrategia Sextant PME. En este año, que está siendo muy favorable para el value, ¿cómo le está yendo a esta estrategia desde que se produjo la rotación? Pues year to date, desde inicios de año, lleva una rentabilidad del 5%. Obviamente nosotros somos inversores de largo plazo, con lo cual pues esto es quizás anecdótico, pero bueno, que la rentabilidad es positiva. En los últimos 3 años la rentabilidad ha sido del 67,5%. Y quizás me gustaría destacar que en un entorno, en los últimos 3 años ha habido pues un poco de bandazos, value y growth. Ha habido una rotación muy significativa. De hecho, la rotación del growth al value dio una especie de falsa señal. Hubo unos meses a finales de 2021 y principios del 22 que parecía que el value ya había empezado a recuperar, y luego otra vez el growth en el año 2021 siguió subiendo. Pues nos parece que lo que ha demostrado este periodo es que merece más la pena tener carteras blend, tener un poco una representación de ambos estilos de inversión. Entonces, por eso creemos que nuestra estrategia Sextant PME pues ha sido un poco más consistente. Sí que nos hemos evitado los extremos, pues nos hemos evitado el deep growth que decimos nosotros, y también el deep value. Pues si un sector entero está cotizando a PER 3, pues a lo mejor lo está haciendo por las razones adecuadas.
y en definitiva creemos que esa cartera pues diversificada con una representación de ambos estilos de inversión, pues a largo plazo puede dar sus frutos. Pero bueno, sobre todo destacar, y lo veíamos en los gráficos que se han compartido, que el momento de entrada en términos de valoraciones de las small caps europeas son muy interesantes y, como explicábamos antes con respecto a los años 70, a pesar de que de cierto vértigo, si la historia se repite, el caldo de cultivo de crisis energética, subidas de tipos y demás, incluso con una situación macroeconómica tan compleja y un entorno tan incierto, con relativamente poca visibilidad de lo que va a pasar a 6-12 meses vista, nos parece que las small caps puede ser una oportunidad interesante en Europa. Pues apuntado queda. Pablo Martínez Bernal, Head of Sales para Iberian Amiral Gestión. Ha sido como siempre un verdadero placer. Gracias por haber venido a estos platos de Negocios Televisión. Feliz jornada, feliz negocio. Hasta la próxima. Gracias, Eva. Y nosotros ahora vamos